Cristo vive. Y Él está con nosotros en esta mañana, hermanos. Abra su Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, a fin de que unidos leamos para la gloria del Señor los versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. A nuestros hermanos que no pudieron estar el día de ayer por razones de trabajo o alguna otra causa y que están ahora con nosotros, sean bienvenidos. Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y deseamos a todos que el Señor les bendiga. Así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Tomen asiento, por favor. El tema general de este primer Congreso Presbiterial de Pastores, Ministros, Directivos y Colaboradores del Presbiterio de Guerrero: Identidad y ética pastoral. El día de ayer abordamos el primer asunto relacionado con la identidad pastoral y, a manera de resumen, diremos o recordaremos que la palabra identidad viene del latín identitas, que significa calidad, idéntico, lo que en sustancia y accidente es lo mismo que otra cosa con la que se compara. Dijimos, hermanos amados, que existen diferentes enfoques en cuanto a la identidad: un enfoque biológico, otro social y otro también cultural. E incluso dijimos, podríamos hablar de un enfoque también de carácter religioso o denominacional, como en nuestro caso el ojo, el texto Dios es amor en todos nuestros centros, nuestro saludo, paz de Dios, la etnología, el orden cultural, incluso nuestra vestimenta. Dijimos, son elementos que nos dan identidad como miembros de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Pero más allá de estos elementos de identidad social, cultural o biológica o denominacional, dijimos que había otro concepto, otra noción o enfoque de la identidad, que es la del ser, que es la que tiene que ver justamente con lo que denominamos, hermanos, la identidad bíblica o la identidad espiritual. Y para ello hablamos de 4 elementos. El primero, lo que un servidor denomina el ADN del cristiano, pero también ya en un enfoque más directo a la identidad pastoral, hablamos del llamamiento, hablamos del ministerio y hablamos del reconocimiento. En cuanto al primero de estos elementos de identidad del ser, que denominamos ADN, hablamos, hermanos, que ahora, como hijos de Dios, después de haber tenido un encuentro personal con Cristo, el Señor ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo ha venido a nacer en nosotros. Somos partícipes de la naturaleza divina por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la palabra de Dios, en la cual hemos sido renacidos, hermanos, constituye la base y el fundamento de nuestra identidad cristiana. Y por ello hicimos mención a lo que el apóstol Pablo se refiere
Cuando en el capítulo 4 habla de que somos un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma esperanza, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos son los elementos, dijimos, que constituyen la esencia de lo que denominamos el ADN, la identidad cristiana, independientemente de que seamos de un sector o de otro, independientemente de que vengamos de la sierra, independientemente de que vengamos de la Mixteca, o que seamos de aquí, del centro de Acapulco, todos somos uno en Cristo Jesús. Porque tenemos estos elementos de identidad bíblica, no religiosa, no denominacional, no cultural, no social, no biológica, sino que son elementos de identidad que vienen de Dios. Porque fuimos creados, fuimos renacidos, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Y ahora somos nuevas criaturas, dice el apóstol Pablo. Y todo esto procede de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Somos hechura de Dios. Estos son los elementos de identidad cristiana, de identidad bíblica, hermanos, que nos hermanan, que nos unen. Y en virtud de estos elementos es que nosotros, insisto, hermanos, somos uno y esperamos a Cristo en gloria para irnos con Él. Porque el Señor no solo conoce a los que en Él confían, el Señor conoce a los que son suyos. A su nombre, gloria. Esto es, decíamos, lo que constituye el primer elemento de la identidad pastoral o cristiana. Y digo cristiana porque no son elementos exclusivos que identifican al pastor, sino que nos identifican a todos, seamos o no pastores o ministras, seamos o no directivos o colaboradores. Finalmente todos conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y esos elementos nos hermanan, nos identifican, nos unen y nos dan identidad a todos, porque esa identidad que nos es dada viene de Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Los otros tres elementos que sí tienen ya que ver de manera directa con la identidad pastoral, dijimos, es el llamamiento, es el ministerio y es el reconocimiento. Y para ello hicimos mención, hermanos, al llamamiento de algunos personajes bíblicos, al llamamiento que recibimos por gracia del Señor cada uno de nosotros, y que independientemente de la forma y manera en que el Señor nos llamó, todos somos llamados por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo y por el mismo Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Y ese llamamiento, dijimos, se refleja en un ministerio que muchas veces tiene que afrontar un sinfín de adversidades, luchas y problemas, pero es ahí justamente en estas adversidades, luchas y problemas donde nosotros debemos mostrar nuestra identidad de auténticos siervos de Dios para la gloria de su nombre. Porque esos problemas y luchas, como dice el apóstol Pablo, no nos van a hacer retroceder, no nos van a vencer. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. A su nombre, gloria. Y concluimos la consideración de ayer, hermanos, hablando acerca del reconocimiento, no solo del reconocimiento que viene de Dios a través del respaldo en el ejercicio ministerial, sino del reconocimiento que viene a aquellos a quienes ministramos. Y para ello recordamos también el caso de Moisés, cuando el pueblo reconocía que el siervo del Señor había hablado con Dios por
la luz y el brillo que su rostro emanaba por haber estado en la presencia de Dios. Recordamos el caso de Elías, cuando aquella mujer le dijo: ahora reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. El caso de aquel Eliseo: ahora reconozco que este que pasa aquí por la casa es varón santo de Dios. El reconocimiento de todo Israel en relación con Samuel, desde Dan, norte, hasta Beerseba, sur, todo Israel sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Reconocían en él a un varón santo de Dios, porque nunca dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Fiel, leal a su Señor y a su Salvador, para cumplir aquello que desde temprana edad le dijo: habla, que tu siervo oye. Y no se trata solo de oír, sino de hacer la palabra de Dios. Y por ello Samuel era reconocido en todo Israel como fiel profeta de Jehová. Y mencionamos también el caso del apóstol Pablo, un hombre, hermanos, que sufrió hasta lo indecible, no solo con los de afuera, sino también con los de adentro. Y no obstante de haber servido al Señor durante muchos años después de su conversión, al final de su carrera estuvo solo. Pero no por ello declinó, renegó, reprochó, se quejó, murmuró contra Dios. No, al contrario. En ese momento de soledad: Señor, no les he tomado en cuenta, porque tú has estado conmigo y me has fortalecido. Y he acabado mi carrera con gozo. Por lo demás, solo me espera recibir la corona de justicia. A su nombre, gloria. Y finalmente concluimos ayer, hermanos, recordando el ejemplo supremo, sin igual, único, incomparable, del siervo de Jehová, Cristo Jesús, que sufrió también, hermanos, hasta lo indecible, ¿sí? No solo el reproche, la crítica de los de fuera, sino también la negación y traición de los de dentro. Y aún así, al que le traicionó le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y no lo dijo de labios para afuera, lo dijo de corazón: amigo, ¿a qué vienes? Y a quien le negó después, también nuevamente: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. El Señor, siervo de Dios, corazón ejemplar, para que nosotros nos reflejemos en Él como siervos del Dios viviente. Estos son los 4 elementos de la identidad pastoral: el ADN espiritual, el llamamiento, el ministerio y el reconocimiento. Estos elementos nos dan identidad y por tanto debemos guardarlos, debemos defenderlos, debemos preservarlos, debemos ser, hermanos, íntegros, debemos ser leales, porque esto es lo que nos da verdadera identidad pastoral. Más allá de una corbata, más allá de un saco, más allá de una guayabera, más allá de una manga 3/4, lo que nos da verdadera identidad pastoral, sustentada en la palabra, la identidad bíblica del pastor y la ministra, hermanos, descansa por lo menos en estos 4 fundamentos. Por tanto, no perdamos nuestra identidad, hermanos. No perdamos nuestra identidad. No nos debilitemos ni flaqueemos en ninguno de estos 4 elementos de identidad pastoral. Perseveremos en ellos.
porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Retén lo que tienes. Aquí está, tu identidad pastoral. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Y Él llevará consigo a los que son suyos. Aquellos que tengan el sello de la identidad del pastorado de Cristo en sus vidas y en su ministerio, para la honra y gloria de su nombre precioso. En un resumen muy apretado, en amor y atención a nuestros hermanos que no pudieron estar el día de ayer, quise hacer esta recapitulación, y aún para los que estuvimos, porque creo que también esto nos ayuda y nos encausa en lo que viene a ser el tema que el Señor tiene para nosotros en esta mañana: ética pastoral. El término ética viene del griego taikai, que trata los asuntos morales, y se deriva de ethos, que significa carácter. Este, a su vez, también tiene una subderivación de ethos, que significa costumbre. Por lo tanto, la ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones, y considera lo que contribuye, sea bueno o malo, en tales principios o costumbres. Es decir, estudia la conducta y aún más el móvil de esa conducta. A la ética en general suele llamársele también filosofía moral, pues la palabra moral procede del vocablo latino mos, que significa costumbre en sentido ético. Ética en general es la ciencia de la conducta, por tanto, es una ciencia normativa. Así que una conducta ética es una conducta de acuerdo a cierta norma o a cierto principio. Así como hablamos de diversas nociones en cuanto a la identidad biológica, social, cultural, así también, hermanos, hay diversas corrientes filosóficas o sistemas éticos. Por ejemplo, el sistema ético idealista de Emmanuel Kant, la moral pura. Sistemas éticos dialécticos como el de Hegel. Sistemas éticos trascendentales como el de Platón, Aristóteles. Pero hay otra ética, la ética teocrática o teológica, o cristiana o bíblica. Así que la ética, que tiene su base y sustento en la palabra de Dios, la podemos denominar teocrática, teológica, cristiana o bíblica. Los sistemas éticos idealistas, dialécticos, trascendentales, tienen sus fuentes en diferentes corrientes filosóficas, de acuerdo al tiempo y a la cultura. Diversas fuentes. Pero la ética teocrática funda sus normas en el mismo carácter de Dios revelado en su palabra. Y esta ética teocrática se relaciona con las demás éticas, en primer lugar, porque también estudia la conducta, porque también tiene relación con normas, y finalmente busca también un buen propósito. ¿Cuál es el buen propósito? Una buena conducta. Una buena conducta, aquella que se ajusta a una norma moral, a una norma ética. Cuando esa norma ética viene de Dios y está revelada a través de su palabra.
La ética cristiana emana del carácter moral de Dios para regular o normar la conducta del cristiano. Vuelvo a tratar de señalar lo que corresponde al cristiano y lo que corresponde al pastor. La ética cristiana emana del carácter moral de Dios para regular o normar la conducta del cristiano. La ética pastoral, igualmente, emana del carácter moral de Dios para regular o normar la conducta del pastor en relación con su ministerio. Y aquí es donde se marca una pequeña diferencia en relación con el cristiano, con el creyente, con el miembro de la iglesia, aún sin dejar de reconocer que nosotros también formamos parte de la iglesia del Señor. Pero la ética que nos es imputable es aquella que tiene que ver con normas relacionadas con nuestro llamado, con nuestro ministerio y con nuestro quehacer en la obra del Señor. Y esa ética pastoral no solo tiene que ver con mi persona en lo particular, no solo tiene que ver con el ministerio, sino que es aplicable en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en el trabajo y en cualquier área de nuestra vida. ¿O no acaso dice el apóstol Pablo que el pastor tenga un buen testimonio para con los de afuera? Entonces no solo es con los de dentro, ética pastoral en relación con el ministerio de la congregación, sino también ética pastoral en relación con la vida del pastor fuera de la congregación. Porque independientemente de que no estemos al frente de una congregación, nunca dejamos de ser pastor. No se trata de que nos quitemos la corbata y el saco y en ese momento dejamos de ser pastores. No, seguimos siendo siervos del Señor. En el templo, en la casa, en el trabajo, en el despacho, en el negocio, en la calle, en el taxi, en donde quiera que nosotros estemos. Por tanto, esa ética es trascendente a las diferentes áreas de nuestra vida. Y si nosotros esto lo entendemos y lo aplicamos, entonces el propósito de Dios se cumplirá en nosotros y su nombre será glorificado. Que vean nuestras buenas obras, dice el Señor, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dijimos, hermanos, que esa ética cristiana o esa ética pastoral que tiene relación con nuestro ministerio es a partir de normas, principios o presupuestos bíblicos. Miren, nosotros podríamos considerar ese código, que podríamos denominarlo así, incluso código de ética, que refiere la Escritura en Hechos 6 del 1 al 8, Primera de Timoteo 3 del 1 al 13, Tito 1 del 5 al 9, Primera de Pedro 5 del 1 al 11, textos o pasajes en donde la Escritura define el perfil ético del pastor, de la ministra, del diácono, y por qué no decirlo, del directivo y del colaborador. Allí está, hermanos amados, el perfil que tiene que ver con la moral. Y si hablamos de la moral, hablamos de la conducta. Y si hablamos de la conducta, hablamos del carácter. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando el apóstol San Pablo escribe a Timoteo y dice: es necesario, no es potestativo,
necesario que el obispo sea así, 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 así y así. Y dentro de los cerca de 14 requisitos que se demandan para el pastor, solo hay uno que tiene que ver con la aptitud de la docencia, de la instrucción, cuando dice el apóstol que sea apto para enseñar. Todos los demás, fuera de este que tiene que ver con la aptitud de enseñar, todos los demás tienen que ver con el carácter. Tienen que ver con la moral. Porque si hay esa buena moral, va a haber un buen carácter, va a haber una buena conducta, y entonces nos vamos a adecuar a lo que dice la palabra del Señor. Los diáconos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando el apóstol San Pablo escribe a Tito, prácticamente reitera también lo que escribió a Timoteo. Y el apóstol Pedro, cuando escribe también su primera epístola en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, de manera particular habla también de la forma y de la manera en que nosotros debemos apacentar la grey del Señor. Dice, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pequeños requisitos que determinan el carácter que debemos tener todos los que estamos aquí para servir a Dios. Aquí el asunto es si calificamos o no calificamos, si somos aprobados o no para servir al Señor. Pero no se trata en esta mañana, al considerar el tema de ética pastoral, de entrar en detalle a cada uno de estos aspectos. No, hermanos. Dijimos que la ética pastoral descansa en el carácter moral de Dios para regular, normar la conducta del pastor en relación con su ministerio a través de normas o mandamientos. ¿Qué pasaría si nosotros definiéramos un código de ética a partir de los mandamientos, consejos o ejemplos que revela la palabra de Dios y que tienen que ver con el servidor del Señor? Hermanos, no sé cuántos volúmenes nosotros podríamos escribir de cada uno de esos mandamientos, de cada uno de esos consejos o de cada uno de esos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todas las naciones y hacer discípulos es un mandamiento. No es algo potestativo. Es algo que el Señor manda y que tenemos que hacer y que prueba precisamente nuestro carácter moral por la obediencia al mandato del Señor. No resistáis al que es malo, dice el Señor en Mateo 5:39. Al que te pida, dale. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si te pide prestado y tienes, no se lo rehuses, porque haciendo esto, dice el Señor, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre buenos y malos. Son mandamientos que el Señor nos da. El mandamiento del perdón. ¿Cuántas veces le dijo Pedro
Perdonaré a mi hermano que me ha ofendido. ¿Hasta 7? No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es un mandamiento del perdón. A propósito del pasaje que leímos de Romanos, todo el capítulo 12, todo el capítulo 13 de Romanos habla de deberes cristianos, habla de mandamientos, habla de un deber ser que se traduce a su vez en el ser de la persona, en la esencia de la persona, en este caso del cristiano o del pastor. Y cuando esa esencia que deriva de la identidad cristiana encarna en nosotros, se perfecciona en nosotros, entonces eso va a derivar en el deber ser, es decir, en el hacer. Ser y hacer. Y cuando ese ser y hacer tiene su sustento en la palabra de Dios, entonces, hermanos, no solo tenemos identidad, sino también tenemos ética pastoral para la gloria del Señor. Pero no se trata, insisto, ni de considerar todo el código de ética que refiere la Escritura en Hechos, en 1 de Timoteo, en Tito o en 1 de Pedro. Ni tampoco se trata de sacar un catálogo de mandamientos o de normas para que usted y yo sepamos lo que tenemos que hacer respecto de todo lo que el Señor Jesucristo dijo cuando estuvo en su tiempo, o lo que establece incluso la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Creo, hermanos, necesario que usted y yo consideremos con la ayuda del Señor principios bíblicos, principios espirituales que norman o deben normar la ética del pastor y de la ministra. Y para ello vamos a hablar de 10 principios. Y trataré de ir un poco más a prisa porque el tiempo es implacable. El primer principio, el deseo de agradar a Dios. Efesios 5, 8 al 10, dice el apóstol Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 1. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que, hermanos amados, si nosotros vamos no solo a hacer, fíjense bien, sino incluso a pensar o a sentir algo, tenemos que pasarlo por ese primer filtro. Esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que quiero hacer, ¿agrada al Señor? Pregúntese, preguntémoslo siempre por el Espíritu que está en nosotros. Y por el mismo Espíritu que está en nosotros encontremos de Dios la respuesta. Esto que estoy pensando, sintiendo y queriendo hacer, o ya incluso lo estoy haciendo,
haciendo agrada al Señor? ¿Glorifica su nombre? ¿Honra el nombre de Dios? Y cuando usted pase todas esas cosas por ese primer filtro, entonces usted empezará a entrar dentro de la ética moral de Dios. Más allá de los mandamientos que a manera de ilustración mencioné hace un momento, más allá de los deberes cristianos de los cuales nos habla el apóstol Pablo en Romanos 12:13, más allá de lo que establece la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que voy a hacer agrada a Dios, porque esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y si no agrada a Dios, lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo, lo que usted está haciendo, déjelo de hacer, para que su ética pastoral no se trastoque, para que su ética pastoral no se manche, no se contamine, no se ensucie, sino que guarde rectitud, pureza e integridad delante del Señor. Aleluya. Y por lo mismo el apóstol Pablo, cuando escribe aquí a los Efesios en el verso 9, solamente refiere 3 aspectos a manera de ejemplo, de ilustración, que es la bondad, que es la justicia y que es la verdad, para que tomando eso como ilustración y ejemplo, nosotros sepamos que en esa misma línea nosotros debemos conducirnos para agradar siempre a Dios, porque a esto hemos sido llamados, hermanos, para agradar a Dios. Por eso Dios, cuando el Señor Jesús bajó a las aguas del Jordán y cuando estuvo allá en el monte de la transfiguración, dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Porque el Señor mismo dijo: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no hago nada por mí mismo, dijo el Señor Jesús, sino lo que veo hacer al Padre, esto hago. Vean cómo este principio el Señor Jesús lo cumplió a plenitud. Siempre buscó agradar a Dios. Y de allí el testimonio del Padre. Sea este entonces, hermanos, el camino a seguir por cada uno de nosotros en nuestra vida pastoral. Segundo principio, el testimonio del Evangelio. Filipenses 1:27 dice el apóstol Pablo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Fíjense bien, ahí está el segundo filtro. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Colosenses 3, del 1 al 3, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versos 5 al 8. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aunque me adelante un poco, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, no solo en Filipenses 1:27, sino aquí en Colosenses 3, del 5 al 10. Deja
lo que antes en una vida inmoral hacíamos. Y ahora que tenemos la imagen de Cristo que nos fue dado cuando nos convertimos a Él, entonces renovémonos en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice el apóstol Pablo del versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, se va transformando hasta el conocimiento pleno, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que entrar en ese proceso de renovación que desde Romanos y aquí en Filipenses el apóstol Pablo insiste una y otra vez en la necesidad de transformación y de renovación. Hermanos, amados, cuidemos nuestro testimonio para que no sea vituperado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted diga, lo que usted haga, y sobre todo cuando ministramos en pueblos, en áreas pequeñas donde todos los del pueblo se conocen, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque en ocasiones por nuestro testimonio o bien se edifican y prosperan las misiones y congregaciones, o bien por nuestro mal testimonio se destruyen y se vienen abajo. Qué terrible es esto, pero es la verdad. Por eso el segundo filtro que nosotros debemos cuidar en nuestra moral pastoral es el testimonio del evangelio. Hay un libro que incluso me parece que es de MacArthur, que dice avergonzados del evangelio, ¿sí? Porque hay muchos efectivamente que a través de su testimonio se avergüenzan del evangelio, aunque ellos no lo reconozcan, aunque ellos no lo digan, por lo que hacen o dejan de hacer contrario a la ética bíblica, están avergonzándose del evangelio. Tercer principio: el bien de la iglesia o la edificación de la iglesia. Efesios 4, 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y qué dice el versículo 30? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, que lo que usted y yo hagamos sea siempre para edificación de la iglesia donde el Señor por su gracia nos ha puesto para trabajar. Vuelvo a lo mismo. Cada una de las cosas que nosotros pensemos, sintamos, hagamos o dejemos de hacer, hacémoslas por estos filtros, más allá de los mandamientos, preceptos, normas o estatutos. Porque si nosotros hacemos un catálogo de todos ellos, vuelvo a repetir, saldría un catálogo innumerable. Pero si solo vamos viendo principios para pasar, probar lo que somos y lo que hacemos, entonces lo que seamos y hagamos, hermanos, serán para bendición y edificación de la iglesia. Desechar mentira. Algo que ha afectado mucho, hermano, en las congregaciones, si no en todas, en la mayoría, son las murmuraciones, son los chismes. Y a veces el pastor o la ministra es los que nos prestamos a ello. Yo quiero pedirle, hermanos, que cuando usted escuche algo de algún hermano o de alguna hermana, oye hermano, ya supo esto, oye hermano, ya supo que el hermano, ya supo que la hermana, ya supo que la hija, ya supo que el hijo anda así y asado. Primero pregúntese, ¿lo que voy a decir es verdad o lo voy a decir simplemente porque lo oí, pero que no me consta?
Y a quien se lo oí, a su vez, se lo dijeron. Y al que se lo dijeron, a su vez también se lo compartieron. Y es una cadena. Y los convertimos en un eco de la murmuración y del chisme, cuando ni siquiera sabemos que lo que estamos recibiendo y estamos transmitiendo, ni siquiera sabemos si es verdad. Pero vamos a suponer que fuera verdad. A propósito de lo que estamos considerando, yo también debo preguntarme, ¿lo que voy a decirle al hermano o a la hermana trae para mí algún bien? ¿Qué bien es el que me va a traer a mí si yo se lo comparto? Y tercero, ¿le va a ser de edificación del hermano o la hermana que yo le comparta esto? Y si nosotros pasamos por esas tres reflexiones, lo que escuchamos, entonces muchas cosas se detendrían. El chisme y la murmuración es del diablo. No le hagamos el juego, hermanos. La palabra del Señor es clara. Desechar mentira. Hablar verdad. Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y debemos contribuir todos, como miembros del cuerpo de Cristo, a la mutua edificación, no a la destrucción. Por tanto, tengamos mucho cuidado, porque eso deja ver el grado de ética que tenemos cada uno de nosotros como pastores o ministros. ¿Cuántas veces escuchamos a los congregantes decir: ¿para qué le comento al pastor? Se lo comento y toda la iglesia lo va a saber. ¿Por qué lo platica hasta en su casa, allí, cuando se sienta con sus hijos? Y toda la familia va a saber, y ellos empiezan a regar todo. Hermanos, lo más triste es que muchas veces esto es cierto. Nos falta mucha ética en la secrecía. Nos falta mucha ética en la discreción que debemos nosotros tener con nuestra propia congregación. Decía el hermano Felipe Sánchez Muñiz que el pastor debe ser una tumba respecto de lo que se le platica, respecto de lo que se le dice. Pero muchas veces más tardan en decirnos las cosas que empezamos a soltar. Y no nos imaginamos el terrible daño que ocasionamos, no solo al hermano o a la familia que nos compartió su problema o su necesidad, sino que ese daño trasciende a la misma iglesia. Y nos vamos a conocer con la iglesia porque no somos capaces de guardar silencio, porque no somos capaces de ser discretos, de mantener esos asuntos como si no nos los hubieran dicho. Qué importante entonces es, hermanos, que nosotros consideremos esto. Cuarto principio, maravilloso: el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el mismo Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hay incluso un hermoso himno que se llama ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Lo mismo que yo hago? ¿O guardaría silencio? ¿O no pensaría? ¿O no sentiría? ¿O no haría lo que yo estoy pensando, sintiendo o queriendo hacer? Sigamos el ejemplo de Cristo. Por eso Él dijo a sus adversarios: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Qué importante entonces es seguir el ejemplo del Señor. En alguna ocasión, un egresado del San Pablo
Me dijo, hermano, voy a salir por allá por el sureste. En pocas palabras, porque no teníamos mucho tiempo. ¿Qué consejo me daría? 1, ama la iglesia. 2, alimenta a la iglesia. Y 3, pastorea la iglesia. Nada más. Haz eso y vivirás. Haz eso y prosperarás. Eso es lo que hizo el Señor. Nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Eso es lo que sigue haciendo hoy el Señor por medio de su Espíritu y a través de su palabra nos sigue alimentando. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El Señor por su Espíritu, hermanos, nos sigue pastoreando. El creyente es pastoreado por su pastor, el pastor por su pastor de sector, por su pastor presbiterial, y el pastor presbiterial por el hermano Aaron Cortés, pastor general, y el pastor general por el príncipe de los pastores, Cristo Jesús. Pero todos, hermanos, somos pastoreados por el Señor. ¿Cuántas veces hemos repetido desde que nos convertimos? Jehová es mi pastor. Si de veras Él es nuestro pastor, entonces dejémonos pastorear por Él. Aleluya. Y que no sea nada más un salmo que lo repitamos de memoria. Y aquí están los parámetros y lineamientos del pastor de Israel. Gloria a Dios. Aquí están, hermanos, para que entonces con toda propiedad digamos, Jehová es mi pastor. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Aleluya. Yo soy el buen pastor. Y si nosotros esto lo reconocemos, lo asimilamos, entonces, hermanos, más allá de lo que yo piense, debo pensar como Cristo. Más allá de lo que yo sienta, debo sentir como Cristo. Y siguiendo el ejemplo del Señor, oremos e intercedamos siempre por la iglesia. No sé, siguiendo el ejemplo de Cristo, qué tanto estemos orando día a día por la iglesia. Qué tanto estemos intercediendo al Señor por nuestra congregación, así sean 5, así sean 20, así sean 100 o más, siempre estemos intercediendo por el Señor. Sigamos el ejemplo de Cristo. Cristo, hermanos amados, visitaba no solo la casa de sus amigos, sino aún de los pecadores. Pedía yo a los pastores allá en el presbiterio de Colima, Michoacán, les llamamos pastores de centros misioneros, conservando todavía la nomenclatura del hermano David González Navarro. Aquí entiendo que son sectores. Les pedía yo a los pastores de centros misioneros, en este caso pastores de sector, que visiten las familias. Y esto quiero compartirlo también con ustedes, hermanos. Visitemos las familias que conforman nuestra congregación. Este es el ejemplo de Cristo. Y esto va a traer grandes y hermosos beneficios para la gloria del Señor. Sigamos adelante, porque el concepto del bien, Filipenses 4, 8 al 9. Filipenses 4, 8 al 9. Lo conocen ustedes muy bien. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está, hermanos. Fíjense bien. Todo lo que es de buen hombre, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Porque todo empieza aquí, en la mente, en el corazón. Del corazón, dice el Señor,
salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, primero empiezan a trabajarse aquí. Y si los dejamos bajar al corazón, cuidado. Y si los materializamos, peor tantito. Por eso, el concepto del bien es un filtro que nosotros debemos tener presente. Si lo que yo estoy considerando no es bueno, no es justo, no es honesto, no es puro, no es verdadero, deséchalo. Deséchalo en el nombre del Señor Jesús. Recuerdo en alguna ocasión escucharle esto a un gran hombre de Dios, conocido y querido por muchos de ustedes, Timoteo Gutiérrez Cinto. En alguna ocasión que le escuché que se despedía de una congregación que visitó, les dijo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios. ¿Quién no conoció al hermano Timoteo Gutiérrez? Lo amamos, pero muchas veces también le hicimos llorar, muchas veces le hicimos sufrir y derramó sus lágrimas, y siempre guardó su postura, su identidad pastoral y su ética en el ejercicio de su ministerio. En alguna ocasión que fuimos a Moroleón, que nos invitó el hermano Gonzalo González, al hermano Timoteo le tocaba dar el tema el domingo y habló acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y el hermano Timo, como le decíamos cariñosamente, me dio una lección que nunca he olvidado, ni la voy a olvidar. Porque el domingo, cuando lo saludé temprano, le dije: hermano, paz de Dios, ¿descansó usted? Poquito, hijo, poquito. ¿Por qué, hermano? ¿Extrañó su camita? No, estuve trabajando hasta la madrugada. ¿Cómo? ¿Estuvo trabajando en el tema? Sí. Hermano, pero si usted eso ya lo conoce, ya lo domina. Dijo: yo no sé cuántas veces he dado el tema del bautismo con el Espíritu Santo, pero yo no les voy a traer un pan tieso a mis hermanos. Lo acabo de hornear, lo acabo de preparar para darles un pan blandito, sabroso, que lo acabo de recibir del Señor. Hermanos, cuando yo le escuché eso al hermano Timoteo, mi corazón se quebrantó, porque eso es lo que identifica a un auténtico. Aleluya. Ahí está la identidad pastoral, ahí está la ética pastoral. Cuando nosotros llegamos para entretener a la congregación, estamos faltando la ética moral de Dios. Y dígase un momento, a propósito de la petición de aquel hermano que salía del instituto y que se iba al sureste: alimenta a la iglesia. No se trata de entretener a la iglesia. Y justamente cuando yo llego a la iglesia y hasta ese momento abro el temario de la escuela dominical y empiezo a leer renglón por renglón, estoy faltando a la ética pastoral. No estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, que se pasaba las noches orando. No estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, que recibía todo de Dios. Las palabras que yo os hablo, dice el Señor, no los hablo por mi propia cuenta. El que me envió es el que me hace hablar estas cosas. Hermanos amados, estos aspectos tienen que ver con nuestra ética pastoral. ¿Qué tanto nos esforzamos? ¿Qué tanto nos aplicamos? ¿Qué tanto nos dedicamos? Yo sé que muchos trabajan y quedan tiempos muy cortos.
para la preparación del sermón, de la escuela dominical. Dios nos ayude y hagamos nuestro mejor esfuerzo, nuestro máximo esfuerzo, porque estamos sirviendo al príncipe de los pastores. Aleluya. Recuerdo que en alguna ocasión le dije al hermano Timoteo, hermano Timo, siento en mi corazón dejar el trabajo, le dije al hermano Felipe Sánchez Muñiz, y dedicarme a servir al Señor de tiempo completo. Me escuchó el hermano Felipe y me dijo: mire, hijito, está bien lo que sientes, pero tienes esposa y tienes hijos. Te lo digo por experiencia. Cuando nosotros empezamos a servir al Señor, la iglesia se dispone y empieza a apoyarte, pero después se cansa de la iglesia y te deja. Simplemente tómalo presente, tómalo en cuenta en tu oración al Señor, y que sea el Señor quien te determine. A los pocos días después de estar orando, veo ahora sí al hermano Timo, y de repente se me queda viendo y me dice: bueno, ¿y tú? ¿Cuándo vas a dejar el trabajo? ¿Crees que vas a servir a Dios hasta que te jubiles? Si eso estás pensando, amárrate una piedra de molino y échate al mar, porque no sirves para nada. Hermano, no me lo dijo de broma. Yo sentí la autoridad de Dios en las palabras de su siervo. Y en sus palabras vi la respuesta de Dios a mi oración. Me lo dijo con toda seriedad, con toda autoridad de Dios. Si vas a esperarte a servir a Dios hasta que te jubiles, no sirves para nada. Amárrate una piedra de molino y échate al mar. Ahora, aclaro, eso no es mi caso. No quiere decir que sea el caso de ustedes, aunque la respuesta que a mí en lo particular me dio el hermano Timo sea aplicable a todos ustedes. No, hermanos, por favor, entendamos claramente esto. Y yo lo entendí de parte de Dios para mí, y así lo hice. Dejamos el trabajo y empezamos a servir al Señor de tiempo completo para la honra y gloria de su nombre. Sexto principio: el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es otra cosa, hermanos, más que el gobierno del Espíritu. El fruto del Espíritu usted lo conoce. Entonces, nuevamente, hermanos, pasemos por el filtro de este sexto principio, lo que estamos considerando. Séptimo, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Entre otras cosas, Dios le ordenó a Moisés que un elemento de las vestiduras sacerdotales fuera aquella mitra o diadema que Aarón debía llevar en su frente con esta grabadura de sello: santidad a Jehová. Fíjese, no iba oculta, tenía que ser vista. Santidad a Jehová. Consecuentemente, la santidad, hermanos, debe ser un filtro por el cual pasemos todos nuestros pensamientos, sentimientos, inclinaciones, criterios, deseos, para que lo que nosotros deseamos, pensamos, no sea conforme a nuestra inclinación carnal, sino a la voluntad de Dios. Para que de esa manera nosotros andemos en su perfecta voluntad, conscientes de que aquel que nos llamó es santo. Aleluya. Levítico, el apóstol Pedro, Éxodo, por citar tan solo algunas referencias bíblicas, hablan precisamente de la santidad de Dios. Entonces, que este sea un principio que norme nuestra ética pastoral.
para la gloria del Señor. Octavo principio, el temor de Dios. El temor de Dios. Jeremías 32:40 dijo el Señor al pueblo: y pondré mi temor dentro de vosotros. Y pondré mi temor, dijo el Señor, dentro de vosotros, para que no se aparte de mí. Fíjese bien lo que es el temor de Dios como principio regulador de nuestra ética pastoral. Cuando Dios habló con Moisés, dice el libro de Éxodo, voz tronante. Y el pueblo, ¿qué le dijo a Moisés? Habla tú con Dios y no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Qué dijo Moisés? No temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté dentro de vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no pequéis. Para que no pequéis. Por eso dice Proverbios que el temor de Jehová nos aparta del mal. Y por eso dijo el Señor: pondré mi temor dentro de vosotros, ya no en tablas de piedra ni de madera, sino en las tablas de tu corazón. Gloria a Dios. Pondré mi temor para que no te apartes de mí, para que no te vayas, para que no te ofendas, para que no me deshonres, para que no te pierdas, para que no peques, para que no mancilles mi nombre. Pondré mi temor dentro de vosotros. Ese es el temor que había en José. Por eso le dijo a la mujer de Potifar, cuando una y otra vez le insistía: acuéstate conmigo, tengamos sexo. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta es una declaración de un hombre que vivía en el temor de Dios. Y por eso Dios estaba con José. Aleluya. Aún en el momento más difícil, aún cuando José estaba en la cárcel, claramente dice Génesis, mas Jehová estaba con José. Son cosas que a veces no alcanzamos a entender. Y nos pasa como Gedeón. ¿Ah, sí? Si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué nos han sobrevenido todos estos males? Cuando el ángel de Jehová le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Ah, sí? Y si Jehová está conmigo, entonces ¿por qué sufrimos lo que sufrimos? ¿Por qué el menosprecio de nuestros enemigos? ¿Dónde están las obras que nos contaron nuestros padres? ¿Dónde? Ese es el espíritu con el que luego a veces actuamos. A ver, hermano Luis, a ver, explíqueme. No, yo no estoy de acuerdo, no. A ver, y empezamos a cuestionar, a reclamar, a quejar, y nos olvidamos que finalmente esa actitud carnal que muchas veces asumimos no es contra el hermano Luis, es contra Dios. Porque la obra es del Señor, hermanos. Nosotros, instrumentos inútiles, siervos inútiles somos. Y por eso José dijo: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y conste, todavía no estaba dada la ley que dice: no desearás la mujer de tu prójimo, que dice: no cometerás adulterio. Y digo esto porque a veces, a ver, ¿dónde dice que yo no debo fumar? ¿Dónde dice que yo no debo tomar? ¿Dónde? Hermano, ¿necesitas que Dios te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer en cada detalle de tu vida? Que Dios nos ha dado criterio, raciocinio y su palabra para que usted y yo tengamos la mente de Cristo. Aleluya. Pues entonces apliquemos el criterio de Dios revelado a través de su palabra, y que su temor esté en nosotros, para que su temor nos guarde del mal, de no ofender a Dios, y de esa manera usted y yo permanezcamos en su perfecta voluntad.
El noveno principio, la recompensa. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, el Señor nos ha prometido una recompensa. No la pierdas. No la perdamos. No cambiemos la gloria de Dios por un plato de lentejas. No cambiemos las bendiciones del Señor por las algarrobas de este mundo. No, hermanos. Tómate una cerveza, una no es ninguna. Vamos aquí, vamos allá, hombre. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién te va a ver? Porque a veces así actuamos. Y lo peor de todo es que en ocasiones hacemos cosas indebidas y decimos, no pasó nada. No pasó nada. Entonces quiere decir que a lo mejor no estoy tan mal. Estamos ofendiendo a Dios y el Señor me usa. El Señor me bendice. Entonces, hasta llegamos a creer torpemente que el Señor está avalando nuestro pecado. Y nos olvidamos que Dios no va a permitir que su nombre sea deshonrado. Y por amor a su propio nombre, Él bendice al hermano o la hermana que aunque no esté viviendo en la moral de Dios, Dios lo bendice. No porque esté aprobando su pecado, sino por amor a su nombre, por amor a su iglesia, ¡Aleluya! por amor a las almas, pero no porque esté avalando su falta, su iniquidad o su inmoralidad. Hermanos, no perdamos el galardón y la corona incorruptible de gloria que el Señor ha prometido a los que le aman. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El último principio. Si la recompensa no nos mueve a guardarnos en la moral de Dios, pues entonces que las consecuencias de la desobediencia nos lleven a observar lo que Dios nos ha mandado a través de su palabra. Primera a los Corintios 10, del 1 al 12, refiere justamente lo que le sucedió a aquellos en el desierto que codiciaron, que fueron idólatras, que fornicaron, que tentaron al Señor, que murmuraron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Perecieron en el desierto. No guardaron su integridad. Se rebelaron contra Dios. ¿Y qué dice el apóstol? Y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, para que no nos acontezca lo mismo que a ellos les aconteció. Por tanto, no seamos duros de cerviz, como aquellos a quienes Noé predicó acerca del diluvio. No le creyeron, le resistieron, le rechazaron, y claramente dice el Señor, hasta que vino el diluvio. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura en Apocalipsis 21:8? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, vamos a guardarnos en la ética moral de Dios, si no por la recompensa, por lo menos por el temor a las consecuencias de lo que sobrevendrá si nosotros no salimos de la ética de Dios revelada a través de la palabra. 10 principios que yo les pido guarden en su corazón, porque todos ellos dejan ver el carácter, lo que hay dentro de nosotros, porque lo que hablamos o hacemos o dejamos de hacer, según el caso, deja ver quiénes somos, deja ver lo que somos por dentro. Y si nosotros pasamos todas las cosas, es decir, nuestro ejercicio pastoral por estos 10 filtros, hermanos, Dios por su Espíritu nos va a ir encaminando, pastoreando por el buen camino. Ahora, esos 10 principios atienden a 4 presupuestos. 4 presupuestos a considerar en el cumplimiento de los principios bíblicos. Porque nosotros podríamos decirnos, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que pasar todo por estos 10 principios? Primer presupuesto. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Fíjese bien, el hombre, usted y yo, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por rectitud moral. Dice Eclesiastés 7:29, ahora encuentro esto, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, puro. Pero ellos buscaron y se inclinaron a muchas perversiones. Pero siendo hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios nos hizo rectos, puros, santos, moralmente intachables. Ya que el sello distintivo del carácter ético de Dios es la santidad. Si Dios es santo, entonces su imagen moral fue el sello de su perfección en el corazón del hombre desde el principio. Segundo presupuesto. Al desobedecer a Dios, el hombre perdió su comunión con el Señor y el pecado deterioró la imagen de Dios en el hombre. Creo que esto a todos nos queda muy claro. A mí me maravilla estos versículos de Romanos 5, del 12 al 21, y aunque es un pasaje un poquito extenso, quiero que lo escuche con el corazón. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia,
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. A su nombre, gloria. Al desobedecer, el hombre perdió su comunión con el Señor y el pecado deterioró la imagen de Dios en el hombre. ¿Cuál imagen? La imagen moral. Tercer presupuesto, Dios tiene compasión del hombre perdido y hace la promesa de un redentor, Génesis 3:15, quien es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, quien se da por nosotros en la cruz, Isaías 53:6, para restaurar la imagen de Dios en el nuevo hombre, para restaurar la moral de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios en el corazón del hombre, a fin de que nuestras conductas sean verdaderamente éticas. Gloria sea. Aleluya. Romanos 5, del 12 al 21, que ya leí. Y cuarto y último presupuesto. El nuevo hombre nacido de Dios por la fe en Jesucristo queda en la actitud de cumplir la ética moral de Dios por la obra del Espíritu Santo mediante la instrumentalidad de su palabra, porque su palabra es la norma ética de Dios para el pastor y para la ministra. Así que si nosotros hemos sido renacidos en Cristo Jesús, la imagen moral de Dios ha sido implantada en nosotros, ha sido restituida en nosotros, para que ahora usted y yo andemos en vida nueva, en la moral de Dios, quedando en aptitud y en capacidad de cumplir la norma ética de Dios. Norma ética que no estábamos en capacidad de cumplir cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora, al ser renacidos a una vida nueva por el Espíritu y por la instrumentalidad de su palabra, usted y yo podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Si esto es así, entonces, hermanos amados, nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué a veces somos como somos? ¿Por qué tantos problemas en los presbiterios? ¿Por qué tantos problemas en las congregaciones? ¿Por qué tantos problemas en las familias? ¿Por qué tantos problemas en el matrimonio? Y si nosotros analizamos la esencia de la problemática en los matrimonios, en la familia, en las congregaciones, en los presbiterios, nos damos cuenta que el 90% de esos problemas tienen que ver con la falta de ética pastoral. Y de ahí la pregunta entonces: ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que estar hablando de estas cosas como si nosotros no conociéramos la norma ética de Dios para nuestra vida y para nuestro ministerio? Y si la conocemos, entonces, ¿por qué tantos problemas de carácter moral en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones? ¿Por qué? Creo, hermanos, que es necesario que por último, en relación a este tema, consideremos 4 asuntos. ¿Qué debemos hacer para vivir la moral ética de Dios? En primer lugar, dice el Señor en Mateo 10:38, Mateo 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23 y Lucas 14:27. Dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. Porque el que no tome su cruz, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Consecuentemente, ¿qué debemos hacer, hermanos amados? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir decididamente a nuestro Señor Jesucristo. Y si hay muchos problemas hoy día, y sobre todo problemas que inciden en el área moral del pastor, de la ministra, es precisamente porque no hemos estado dispuestos a tomar nuestra cruz, porque no hemos estado dispuestos a negarnos a nosotros mismos, porque hemos tenido en poco estos 10 principios bíblicos que constituyen un filtro para nuestra moral pastoral. Decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la línea que debemos seguir. Por eso el apóstol Pablo, aunque el hermano Timoteo en alguna ocasión dijo que fue muy atrevido en decirlo, pero lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si el apóstol Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado, es porque él se negó a sí mismo. Todo lo que para él era su máxima gloria, ahora lo tenía por basura. Se negó a sí mismo porque estuvo dispuesto a sufrir y a padecer y aún a morir por causa del nombre de Cristo. Estuvo dispuesto, hermanos, a tomar su cruz por amor a sus hermanos, por amor a las almas, pero sobre todo por amor a su Señor y Salvador. Y lo hizo día a día. No de vez en cuando, día a día. Y por eso él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. En alguna ocasión le escuché decir al hermano Norato Campo Castañeda, ¿qué hace un crucificado? Un crucificado está así, en esta posición. Y un crucificado no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Y a veces ni siquiera moverse. Y decía el hermano Norato Campo Castañeda, así debe ser en nuestro caso. Nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no era él, sino Cristo en su vida. El que gobernaba sus pensamientos, el que dirigía sus sentimientos, el que determinaba sus acciones. Y por eso cada vez era más semejante a Cristo. Consecuentemente nosotros debemos colaborar con el Espíritu para entrar dentro del ámbito de la moral de Dios. Segundo, ¿qué más debemos hacer? Llevar todo pensamiento pecaminoso a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios 10, versículo número 5. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El problema no es que las aves vuelen sobre nuestra cabeza.
El problema es cuando dejamos que las aves aniden en nuestra cabeza. El problema no es que usted y yo seamos tentados todos los días a hacer lo malo. El problema es que cedamos a la tentación y caigamos en lo malo. Consecuentemente, cualquier pensamiento, pasando por los filtros que ya señalamos y por Filipenses 4:8, cuando dice: si algo justo, si algo bueno, si algo amable, si algo recto, si algo puro, si algo es conforme a la verdad, en esto pensar. Pero si aquello que nosotros estamos pensando no pasa esos filtros, entonces llevemos ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que entonces usted y yo hagamos la voluntad del Señor. Tercero, y volvemos a la lectura que hicimos al principio: vivir un proceso de renovación continua en nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad por la obra del Espíritu Santo, quien nos transforma de gloria en gloria conforme a la imagen del que nos creó. Segunda Corintios 3:18. ¿Cómo vamos a ser transformados? Porque dice el apóstol: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, el lugar donde el Espíritu trata con nosotros, nos renueva, nos transforma y hace cosas maravillosas, es de rodillas. Es de rodillas, hermanos. Amén. La oración no solo es comunión, la oración es sumisión, la oración es relación. Y si nosotros entramos a la oración, allí el gran trabajador, el Espíritu Santo, nos irá moldeando, nos irá transformando, nos irá renovando. Y entonces nuestros criterios, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, por el mismo Espíritu, serán reorientadas para ser conforme a la moral de Dios. Y entonces la ética pastoral se dejará ver en el varón, en la mujer, en la congregación, y la bendición de Dios fluirá. Pero mientras nosotros no entremos a esa comunión, a esa sumisión y a esa relación con Dios por medio de la oración, usted y yo no lo vamos a lograr, porque nuestra tendencia es de continuo al mal, porque traemos la tendencia adámica del pecado, de la maldad, y nosotros por nosotros mismos no podremos vencer. Pero si nosotros, hermanos, entramos a esa íntima comunión y estamos dispuestos a ser sumisos, sujetos y obedientes al consejo, a la directriz del Espíritu Santo, entonces, hermanos, el Espíritu nos va a cambiar, nos va a transformar, va a hablar en nuestro corazón y nos va a decir: lo que estás pensando no es correcto. Pero además nos va a decir lo que tenemos que hacer para la gloria de su nombre. Amén, aleluya. Y para eso el Espíritu Santo va a usar su palabra, porque la palabra de Dios es útil para corregir, para enseñar, para instruir,
para redarguir, a fin de que el hombre sea perfecto, Enteramente. sea moralmente perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál obra? Aquella que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que cuando nosotros los hagamos, entonces todos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que esto nos obliga no solo a ir al Señor a la oración, para que Él, como el gran alfarero, trate con nosotros, sino que esto nos obliga también a volvernos a la palabra de Dios. No sé cómo sea tu vida de oración, el Señor lo sabe. No sé qué tanto usted estudie, medite, escudriñe las Escrituras, el Señor lo sabe. Pero muchos de nuestros problemas no son más que el reflejo de un alejamiento que hemos tenido de Dios y de un relajamiento con la lectura de su palabra. Ahí está el origen de muchos de nuestros problemas, porque la palabra nos aleja del mundo o el mundo nos aleja de la palabra. Y dependiendo de la posición o del lugar en donde estemos, hermanos, será el tipo de problemas que nosotros tengamos. ¿Por qué hay tantos problemas en el hogar, en la familia? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Porque nos hemos olvidado del consejo de Dios. Porque no hemos hecho lo que Dios nos manda a través de su palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Cuando te levantes, cuando vayas por el camino, etcétera, etcétera. ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos. Nos hemos alejado nosotros y nosotros hemos arrastrado a nuestra familia sin darnos cuenta o sin quererlo a un alejamiento de la palabra de Dios, y por eso nuestros hijos no conocen a Dios porque no estudian su Biblia. ¿Cómo vamos entonces nosotros a pasar por ese proceso de renovación y de transformación de nuestra mente? Sin la palabra no lo podremos lograr, sin la palabra y sin la asistencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien nos hará la instrumentalidad de su palabra para renovarnos y transformarnos, a fin de que usted y yo lleguemos a tener la mente de Cristo. Pero necesitamos, hermanos amados, volvernos al Señor y volvernos a su palabra. Por eso cuando el Señor le dijo a Jeremías: ve a casa del alfarero y ahí te haré saber mis palabras, y cuando se le echa a perder la vasija en las manos del alfarero, dice la Escritura que con ese mismo barro hizo otra vasija mejor que la anterior, como le pareció al alfarero mejor hacerla. Y en ese momento viene la palabra del Señor, el profeta: no haré yo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Hermanos, si nuestra ética pastoral está por los suelos, el Señor no nos va a desechar. Sépanlo, porque Él se deleita en perdonar y en hacer misericordia. El Señor, hermanos, nos va a tomar, y como el barro en manos del alfarero, nos va a hacer un vaso nuevo, porque Él quiere implantar su imagen moral en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que esa imagen moral de Dios se refleje en nuestro ministerio pastoral, viviendo vidas puras, íntegras, santas, éticas, moralmente hablando, para la gloria del Señor. Pero necesitamos dejar que el Señor nos transforme.
Cuando nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo, entonces todo lo que hagamos será conforme a la voluntad del Señor y no conforme a la influencia genética, social, cultural, sino conforme a la palabra de Dios, porque somos hechura suya. Y lo último que tenemos que hacer, después de que hicimos estas tres cosas, ¿qué es lo último que tenemos que hacer? Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oración, Biblia. Y entonces nosotros comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si hacemos esa voluntad, hermanos, el nombre del Señor será glorificado. Hermanos, el Señor quiere del presbiterio de Guerrero pastores y ministras moralmente íntegros. El Señor quiere de cada uno de ustedes como pastores y ministras de este presbiterio, pastores y ministras con ética bíblica, con ética de Dios, con ética, hermanos, del Espíritu. Y si nosotros esto hacemos, entonces, por torpes que seamos, por impreparados que seamos, el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a prosperar y el Señor va a estar con nosotros siempre. Y esa es la línea entonces por la que debemos andar, la línea de Dios, la línea moral de Dios. No nos salgamos, no nos desviemos, no nos apartemos. Guardemos, hermanos, la integridad moral de Dios en nuestra vida y reflejemos su imagen y semejanza por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer esa obra en ti y en mí. Él es el único que puede hacer esa obra en todos. Dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Hay alguien aquí que quiera tomar su cruz? ¿Hay alguien aquí que quiera hacer un cambio en su vida moral? ¿Hay alguien aquí que quiera vivir la ética de Dios? ¿Hay alguien que quiera aquí ser perfeccionado?